¿Alguna vez sentiste que mientras más hablabas, menos atención te prestaban? Hoy vas a descubrir por qué muchos hombres pierden oportunidades por hablar de más y cómo el silencio bien usado puede hacer que una mujer te piense, te desee y te recuerde sin que digas una sola palabra. Quédate porque lo que vas a aprender aquí no lo enseñan en ningún lugar. Comencemos. Número 5. El silencio proyecta confianza. Vamos a empezar por lo más básico, pero también lo más poderoso. ¿Por qué el silencio puede ser más atractivo que 1000 palabras bien dichas? Porque el silencio bien manejado comunica algo que todos notan y pocos saben sostener: la seguridad. Cuando estás frente a una mujer, bien sea en una conversación, en una mirada o incluso en un entorno social, el hombre que no se apura en hablar, que no se siente incómodo con el silencio, transmite una señal muy fuerte. Estoy cómodo conmigo mismo, no necesito impresionar a nadie. Y esto tiene base biológica. Desde la evolución, los machos alfa en los grupos animales, y eso se traduce también al comportamiento humano, no son los que más hacen ruido. Son los que ocupan su espacio con calma, sin tener que demostrar nada. ¿Sabes por qué? Porque el que se siente valioso no se apresura. Por eso, si en una conversación tú eres el que guarda la calma cuando hay un silencio incómodo, si la miras y sonríes con tranquilidad, sin necesidad de llenar el vacío con palabras, estás generando una vibración distinta. Estás diciendo sin decirlo: no tengo que ganarme tu atención, ya la tengo. La mayoría de los hombres, sin saberlo, intentan impresionar hablando demasiado. Pero la verdad es que quien domina el silencio, domina el ritmo de la interacción. Y eso se siente magnético. Número 4. El silencio te vuelve más misterioso. Hay una verdad simple que muy pocos hombres aprovechan. Las mujeres no se enganchan con lo que entienden por completo. Se enganchan con lo que no terminan de descifrar. Y aquí entra el silencio como herramienta de seducción brutal. Cuando tú te reservas información, cuando no cuentas toda tu historia en los primeros 5 minutos, cuando dejas respuestas en el aire, cuando no reaccionas de inmediato, te vuelves impredecible. Y eso, bien usado, va a activar su imaginación. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro humano está programado para completar lo que no entiende. Eso se llama cierre cognitivo. Necesitamos llenar vacíos de información. Y en el caso del deseo, eso es un arma poderosa. Entonces, cuando tú dejas que el silencio hable por ti, cuando no interrumpes todo con justificaciones, cuando simplemente haces una pausa y sonríes, estás dejando un espacio en blanco que ella va a llenar con su imaginación. Y cuando eso pasa, ya estás instalado en su mente. Un ejemplo simple. Estás conociendo a alguien y en vez de contarle todo de inmediato sobre tu trabajo, tus metas o tu pasado, simplemente le devuelves una pregunta con una sonrisa y un "te lo cuento después". Resultado, ella se va a quedar pensando: ¿por qué no me lo dijo? ¿Qué tendrá que ocultar? ¿Qué hay detrás de eso? Ese silencio estratégico no genera desinterés, todo lo contrario, genera misterio. Y el misterio es uno de los ingredientes principales de la atracción. Número 3. El silencio te permite leer y liderar la conversación emocional. Este punto es clave y muy pocas personas lo usan a su favor. El silencio no es solo para hacerte el interesante, es también una herramienta para observar mejor, para entender más y para responder con intención. La mayoría de los hombres está tan pendiente de qué es lo que van a decir o cómo van a gustar que no se dan cuenta de que la otra persona realmente está diciendo sin hablar. Y aquí es donde tú, si sabes callar y observar, vas a tener ventaja. El lenguaje corporal, los microgestos, las inflexiones de la voz, todo eso te da pistas. Pero si estás hablando todo el tiempo, no vas a ver nada. En cambio, si haces pausas reales, si escuchas activamente, si permites que el silencio abra espacio, entonces vas a empezar a ver lo que otros no ven. Que ella está nerviosa, que ella está interesada pero no quiere mostrarlo, que bajó la mirada cuando dijiste algo, que se está aburriendo aunque sonríe. Y una vez que puedes leer mejor todo eso, vas a poder responder mejor. Puedes llevar la conversación por un camino más emocional, más íntimo o más conectado sin decir mucho. Es como estar tocando un instrumento fino. Si estás todo el tiempo hablando, estás tocando a lo loco. Pero si sabes hacer pausas, puedes afinar, puedes observar
y puedes cambiar de ritmo. Y eso genera algo mucho más profundo: conexión. Si esto te está cayendo como anillo al dedo, ya sabes. Deja tu like, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que viene va a cambiar la forma en que te haces notar sin decir una palabra. Número 2. El silencio aumenta tu valor percibido. Este punto va al corazón del juego, el valor. Porque muchas veces no importa tanto quién eres realmente, sino cómo te ve la gente. Y aquí es donde el silencio juega un papel mucho más poderoso de lo que nos imaginamos. Piénsalo un momento. ¿Quién parece más valioso en una habitación? ¿El que habla sin parar para llenar cada hueco o el que se queda viendo, escucha y solamente interviene cuando tiene algo importante que decir? La respuesta es obvia. El que habla menos y transmite más genera una percepción de autoridad, de autocontrol y sí, de poder. Y esto no es una idea superficial. Hay estudios en comunicación no verbal que muestran que los líderes naturales, ¿verdad?, en grupos de amigos, entornos laborales o incluso entre extraños, no son quienes más hablan, sino quienes más saben cuándo hablar. Su silencio no se siente como algo pasivo, sino como dominio. Esto se traduce directamente a las dinámicas de la atracción. Cuando estás con una mujer y sabes mantener el silencio en ciertos momentos, por ejemplo, una pausa larga después de un cumplido, o una mirada firme después de una respuesta corta, o simplemente no responder de inmediato a una provocación, estás proyectando algo que se siente magnético, el valor interno. Porque el que se siente valioso no necesita justificarse. El que se siente valioso no compite por atención. El que se siente valioso transmite interés, pero nunca estar necesitado. Y ese equilibrio, ese punto medio entre estar presente sin ser invasivo, entre mostrarte sin sobreexponerte, se construye con el silencio. Además, el silencio transmite algo muy poco común hoy: paciencia. Cuando tú hablas menos, puedes observar más, pero cuando no das explicaciones de más, cuando no necesitas validación constante, estás proyectando que tienes otras opciones, otras prioridades, otro mundo más allá de esa conversación. Y eso, desde el punto de vista femenino, te vuelve un reto emocional. No porque estés jugando duro, sino porque no estás pidiendo permiso para ser valorado. El resultado: ella te va a prestar más atención, te va a escuchar más cuando hablas, te va a observar más con detalle y sobre todo, te va a recordar más. Número 1. El silencio crea tensión sexual. Y eso lo cambia todo. Aquí llegamos al punto más potente y probablemente el menos aprovechado por la mayoría de los hombres. El silencio, cuando se usa con inteligencia emocional, puede crear una tensión sexual que las palabras no pueden igualar. No estamos hablando de manipulación ni de fingir un personaje misterioso. Hablamos de la energía no verbal que se crea cuando dos personas se sienten atraídas, y el espacio entre lo que podrían decir y lo que no se dicen queda como suspendido en el aire. Mira, la atracción no se construye solo con lo que dices. De hecho, lo que muchas mujeres recuerdan de una cita o de un momento íntimo no son las palabras, sino las miradas, los gestos, las pausas. Hay un momento muy especial que se da justo antes de un beso, o de una caricia, o de cualquier contacto físico más íntimo. Es ese instante donde ninguno de los dos dice nada, pero el ambiente está cargado, la piel se eriza, los corazones laten más fuerte, y ese instante no lo genera una frase inteligente, lo genera el silencio. El silencio permite que la tensión se acumule, que lo no dicho se vuelva palpable, que el deseo crezca sin que tengas que empujarlo. En la biología humana, el deseo no es lógica directa, no es como que me gusta, lo digo y ya pasó. Es más bien un baile de señales, contacto visual, movimientos visuales, pausas, dilatación de pupilas, el tono de la voz. Y dentro de esa danza, el silencio es como la nota larga de una canción que hace más larga la emoción. Si tú sabes sostener la mirada sin hablar, si sabes callar en el momento justo, si sabes no apurarte cuando ella se acerca un poco, lo que haces es subir esa tensión emocional. Y esa tensión, cuando no se rompe con un nerviosismo o con ansiedad, se convierte en atracción física real. Lo más interesante es que muchas veces
Mientras tú estás en silencio, ella está proyectando sus propios pensamientos sobre ti. Está preguntándose qué piensas, si te gusta, si estás a punto de besarla, si te estás conteniendo, si te estás despidiendo. Todo eso pasa en su mente mientras tú no dices nada. Y eso convierte el silencio en una experiencia sensorial, no racional, no lógica, emocional. Y cuando una mujer vive en una emoción fuerte junto a ti, aunque no la puedas explicar con palabras, su cerebro la ancla a tu presencia. Y esa ancla se convierte en deseo. Así que ya sabes, no es lo que dices, es lo que hace sentir. Y muchas veces lo que más hace sentir es lo que no dices. El silencio bien manejado no es pasividad, es estrategia, es dominio personal, es saber ocupar tu espacio con elegancia. Si aprendes a usar el silencio como herramienta, vas a notar algo muy poderoso. No solo las mujeres van a empezar a verte diferente, tú también vas a empezar a verte distinto, más tranquilo y más claro, más tú. Y eso al final es lo que más atrae. Si este contenido te hizo pensar diferente, te invito a suscribir. Aquí no estamos enseñando a fingir, aquí estamos enseñando a entender cómo funciona la mente, el deseo y la energía entre hombres y mujeres. Y el que aprende eso no necesita hablar mucho, porque su sola presencia ya dice todo. Nos vemos en la próxima.